el módulo 2, que el tema del día de hoy es tipologías y etapas del lavado de activos. Entonces vamos a estar enfocadas como en este tema. Como ya Yasmin lo dijo, vamos a realizar las preguntas al final, pues como de cada intervención. Yo les voy dando el paso, voy dando el corte para que hagamos las preguntas, porque de pronto al final nos van a quedar muchas dudas de temas que vamos tratando. Entonces sí lo vamos a ir resolviendo a medida que vamos dando paso a cada presentación. Bienvenidos, muchas gracias por la conexión. Entonces vamos a dar inicio. ¿Me cuentan si ven mi pantalla, por favor? Sí, señora. Listo. ¿Y me escuchan bien? Igual. Listo. Entonces, como les decía al inicio, hoy vamos a ver las tipologías y etapas del lavado de activos. ¿Ustedes tienen claro qué es la definición de tipología? ¿Alguno de ustedes sabe qué es una tipología o no? Como la clasificación de esto, pues como la clasificación, en qué encasillan, en qué clasifican el lavado de activos. Sí. Entonces, la tipología es el término que se refiere a la clasificación de cosas, ¿cierto?, según sus características comunes o tipos. Entonces, en tipología podemos también llamarlo en muchas organizaciones segmentación o algunas clasificaciones. Listo, es como para que nos quede claro desde el inicio el término, porque lo vamos a estar manejando pues en todo el diplomado, van a ver todo lo que es tipología. Entonces, eso se refiere a tipología, es la clasificación según una característica común o un tipo, donde se clasifican algunos campos y se tiene una variable. Entonces, la tipología se ve en el lavado de activos. Tienen claro que la definición del lavado de activos, el módulo pasado revisamos un poquito del lavado de activos, pero no sé si a todos les quedó claro qué significa. Bueno, el lavado de activos es también conocido como el lavado de dinero o blanqueo de capitales, para dejarlo como ahí en ese pedacito, ¿cierto? Y es un delito que consiste en dar apariencia de legalidad a fondos o bienes obtenidos mediante actividades ilícitas. ¿Como cuáles? Como el narcotráfico, la corrupción, la extorsión, contrabando, o sea, todas las actividades que estén fuera de lo legal, que generen un movimiento de dinero y que de acuerdo, digamos, a esas actividades nosotros podemos, o las entidades o las empresas o algunas organizaciones pueden realizar ese lavado de activos. Entonces nos queda claro la definición de lavado de activos, que es un bien que se adquiere de una manera ilícita y se trata de ingresar al sistema de una manera legal, digámoslo de esa forma. Listo, entonces en Colombia nosotros tenemos una lucha contra el lavado de activos. Recuerdan que en el módulo 1, la vez pasada, revisamos qué era el COMPES. ¿Sí recuerdan qué era el COMPES? Que hablamos del COMPES 4042. El COMPES es la entidad que establece el plan estratégico en Colombia con los 4 ejes que hablamos acerca del conocimiento, el fortalecimiento del marco legal, la gestión de la información y la cooperación internacional. Entonces, recuerden, ese es uno de los que está enmarcados con la superintendencia para todo lo que es la lucha contra el lavado de activos. Y también todo lo que viene con las 40 recomendaciones que son asociadas a ¿qué? Si recuerdan, al GAFI y al GAFILAB. También en Colombia tenemos para todo lo que es la lucha del lavado de activos, lo que estamos haciendo en este momento, que es el SARLAP, que está normatizado en la resolución 2328, ¿cierto? En la cual encontramos como toda la normatividad y todos los lineamientos que nos dan para esa prevención del lavado de activos. ¿Cuáles son las etapas en las que se puede dar el proceso de lavado de activos? La tipificación del lavado de activos se puede dar en 3 etapas. ¿Cuáles son? La colocación. ¿Qué significa la colocación? Es introducir un dinero sucio o un dinero ilegal a un sistema económico por medio de los bancos, de las empresas o de los seguros, ¿cierto? Y que se realizan por medio de depósitos a estas estructuras o por medio de compras en efectivo. O sea, esa es la colocación. Doy un dinero en efectivo
que nosotros podemos ir vinculando en las actividades diarias que tenemos. Por ejemplo, depositar grandes sumas de dinero en efectivo en cuentas bancarias. Eso es una tipificación de colocación donde yo consigno un dinero en efectivo que no es tan rastreable, digamos, de dónde lo obtuve. ¿Sí? Yo me dirijo al banco, hago una consignación en número de cuenta y ya estoy generando que ese dinero en efectivo, que es ilícito, entre a una entidad bancaria de una manera que legal, ¿cierto? Porque yo a nombre mío voy a una consignación y ese dinero entra al sistema bancario. Además, también se puede la colocación en compra de elementos que nos puedan dar, digamos, activos. Por ejemplo, vehículos. ¿Yo puedo comprar un vehículo en efectivo o no? Sí, claro. Exacto. Cuando yo hago esa transacción de esa manera, donde los pagos pueden ser en efectivo, donde yo puedo comprar un vehículo en efectivo, puedo comprar una propiedad en efectivo, relojes, artes, todo lo que se pueda generar como un bien medio de pago, sea efectivo, se genera una colocación. ¿Cuál creen ustedes que es el riesgo de este tipo o de esta etapa del lavado de activos? Buenos días, que no, pues que no tenemos una evidencia pues de dónde salió el dinero y pues me imagino que para la persona también la manera de depósito, ¿no? Sí. Nosotros como empresas tenemos un riesgo muy alto y es ese. Nosotros no podemos identificar, digamos, con certeza que ese dinero sea ilícito o no ilícito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me imagino que acá hay escuelas de conducción, entonces normalmente y el común denominador de una escuela de conducción es que una persona va a expedir su licencia de conducción y pague en efectivo. Y nosotros no tenemos cómo hacer un rastreo de dónde vienen esos fondos o de dónde se genera ese dinero en efectivo, ¿sí? Entonces, ese es uno de los riesgos que tenemos, que nosotros no podemos hacer el control de ese dinero en efectivo y por ende muchas organizaciones optan porque los pagos que les realicen esos clientes, esos proveedores o esas personas con las que tienen, digamos, vínculos en negocios, sea de una forma transaccional con una transferencia bancaria, porque ya con esa transferencia se enmarca, digamos, la legalidad o el paso o la verificación que debe realizar un banco cuando se hace una transacción. Además de esto, la colocación es una de las etapas más comunes y que se ven en todo esto de lavado de activos. ¿Por qué? Porque es una manera rápida, ágil de mover dinero, ¿cierto? Y además que nos llama la atención de las autoridades. ¿Por qué? Porque es común que nosotros paguemos con efectivo. Entonces es uno de los riesgos más altos que todas las organizaciones que tienen pago en efectivo lo van a tener identificado dentro de su matriz de peligros. Recuerden que en el módulo 1 hablamos acerca de una matriz de peligros que es enfocada a todo lo de SARLAP, o sea, a todos los riesgos que cada organización puede tener, y esta es el común denominador, los pagos en efectivo, porque por ese medio se puede dar todo lo que es el lavado de activos. Vamos por eso en los bancos, cuando las transacciones son, en los bancos hay unos montos mínimos para transferencias. Cuando el banco sospecha que el monto es más alto, pues el cliente tiene que ir al banco a legalizar y descifrar de dónde procede ese dinero. Exacto, sí. Recuerden que también la vez pasada hablamos como de unos requisitos especiales que tienen, digamos, los bancos o que pues todos los hemos vivido en todo lo que es cuando hacemos consignaciones o transacciones y pues que hay unos topes y esos topes ya nos empiezan a hacer como unas preguntas o unos requerimientos de verificación en los cuales yo debo, digamos, constar de dónde son esos fondos, porque los voy a mover, ya sea que los vaya a consignar o los vaya a retirar. Entonces, todo eso que estamos hablando es un paso súper importante entre todo lo que es el SARLAP, que es la debida diligencia, que es donde nosotros ya tenemos un cliente, pero conocemos más a fondo ese cliente y uno de esos son esos movimientos bancarios. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Sí. Bueno. Vamos a la segunda etapa o el segundo método en el que se puede dar, digamos, el proceso de lavado de activos, que es la estratificación. ¿Qué significa eso? Son múltiples transacciones bancarias o compras de objetos que se pueden hacer con movimientos nacionales o internacionales, ¿cierto?
para dificultar el rastreo de su origen. Entonces, yo tengo una cuenta y hago compras en el exterior, ¿cierto? Hago un movimiento de un pago a un proveedor, a un cliente, pero no se hacen por montos muy elevados. ¿Por qué? Por lo que nos decían ahorita, porque esos movimientos que son anormales dentro de lo cotidiano de esa empresa pueden comenzar a generar alertas, no solo a las entidades bancarias, sino a sus clientes, a los empleados o a las personas con las que están haciendo negocios. Entonces, la estratificación tiene como objeto mover dinero mediante transacciones múltiples. ¿Sí? Ejemplos ya, compra de elementos financieros, empresas, o de pronto ustedes hacerles pagos, o esas empresas hacer pagos a entidades ficticias. Entonces, en esas transacciones también se empieza a hacer el movimiento del dinero, pero queda para entidades que no existen, ¿sí? O según para compras de vehículos y los vehículos nunca existen. Son negocios en los cuales yo puedo mover el dinero por medio de transferencias, pero a la final no tengo ningún objeto o algún elemento que conste que yo hice, digamos, esa compra, pero el dinero sí salió o entró. Entonces, de esa manera se da la segunda etapa. ¿Cuál es el riesgo que podemos encontrar en esta etapa? ¿Cuál creen ustedes? Lo complejo es que las transacciones sí las podemos verificar, ¿cierto? Tanto cuando a mí me realizan un pago como cuando yo realizo un movimiento para un pago. Pero si las hacemos, digamos, por montos no muy elevados, unas transacciones muy comunes que sean el cotidiano de la empresa, si, digamos, yo en toda... No generan alerta. Exacto. Como que no son sospechosas. Sí, muy bien. Todo lo que no genere alerta se puede, digamos, generar en un riesgo. ¿Por qué? Porque esa segmentación yo no la tengo, digamos, localizada. Eso más adelante también se va a ver que es una segmentación dentro de todo lo que se estructura en el SARLAB, ¿sí? Entonces, ahí va lo que son las segmentaciones. Para mi organización, ¿cuál es el tope máximo de una transacción para que a mí me genere una alerta o el mínimo? Porque también podrán haber empresas que quieran hacer este tipo de lavado con nosotros, y lo hablamos la vez pasada, en el que, digamos, un transporte, pongamos el ejemplo con transporte, el viaje cueste 100.000 pesos y me hagan 5 transferencias de 20.000, y para mí puede ser normal porque es un monto bajo, ¿cierto? No es rastreable, pero para nosotros dentro de la segmentación sí debe generar unas alertas. Entonces, eso es la importancia de mirar cuáles son los topes altos de transacciones y mínimos en los cuales a nosotros sí nos puede decir algo está ocurriendo y es anormal, ¿sí? La tercera etapa es la integración. ¿Qué es la integración? Es que el dinero ingrese legalmente y se pueda, digamos, utilizar en todo lo que son inversiones, todo lo que son movimientos en la bolsa, todo lo que son, digamos, compras de inmuebles. Todo ese dinero que se genera en integración, que yo puedo, digamos, colocar una parte que sea legal y una parte que sea ilícita, yo hago la combinación y eso lo integro dentro de las organizaciones. Dime. Qué pena te interrumpo. ¿Puedes subir un poco la presentación, que se ve solo esta estratificación? Claro que sí. ¿Ahí la ven? Sí, ya integración, perfecto. Gracias. Listo. Entonces, como veníamos diciendo, la integración es donde yo hago la mezcla de dineros, digamos, legales con dineros ilícitos, y en esa combinación, en los pagos que yo hago de compras, de todo lo necesario que necesite dentro de las empresas, se puede dar, ¿sí? Por eso es súper importante también cuando nosotros creamos empresas clientes, conocer de dónde son esos fondos, quiénes son esos socios, si están constituidas por medio de sociedades, esos socios de dónde adquirieron esos dineros, ¿cierto? Porque se puede dar que son 3 socios, 2 socios tienen toda la documentación legal, nos pueden definir de dónde son sus fondos, cómo están constituidos y de dónde viene su dinero, pero un tercer socio no tiene toda esa información, ¿sí? Ese tercer socio llegó un día con el dinero y hizo la inversión en la compañía y quedó como socio, y nosotros no conocemos de dónde salieron esos fondos. Entonces ahí se puede ver este tipo de etapa, que es la integración, donde hay unos dineros legales, tenemos unas constituciones,
pero hay otro dinero que definitivamente no sabemos de dónde llegó. ¿Sí me hago entender? Sí, Zubeida, claro. ¿Cuál creen que es el riesgo en este tipo de etapa, en la etapa de integración? Que se pueden mezclar los ingresos legales y se pueden ver afectados también esos ingresos legales. Exacto. O que puedan lavar un poco más de lo que realmente querían lavar inicialmente. Sí. Que los órganos de control esto sancionen a las empresas por permitir de cierta forma incurrir en esos hechos. Sí, ese también es uno de los riesgos muy fuertes que se tiene. Ahorita vamos a ver toda la parte sancional, pero entonces el riesgo es que se nos dé la integración de lavados, de dineros que nosotros no podemos identificar si en su totalidad son, digamos, legales. Por eso es súper importante que las personas que van a cumplir con el rol de oficial de cumplimiento realicen una muy buena creación de su cliente o de su proveedor o de su empleado, ¿cierto? Que realicen una muy buena debida diligencia. En la debida diligencia es donde yo voy a, más que conocer al cliente, porque yo ya lo creé, entonces ya sé cómo se llama, cuál es su NID, su correo, su número telefónico. En la debida diligencia vamos a identificar sus fondos, cómo son sus movimientos, a qué se dedica, normalmente cuáles son sus clientes, ¿cierto? Que es información que de pronto nosotros en un tiempo atrás decíamos no la consideramos importante. ¿Para qué es importante si yo solamente voy a hacer un negocio o 2 negocios al año, o vamos a hacer un negocio al mes y no sé si de pronto el otro mes vamos a hacer más negocios? Sí, pero es importante porque en ese solo negocio que nosotros hagamos con esa empresa, donde no identifiquemos sus fondos, que si sea una empresa legal, podemos vernos contaminados con todo lo que es lavado de activos. Y por ese mero movimiento o esa mera integración, podemos entrar en todo lo que es un proceso de verificación, ¿sí? Y pues si ven que nosotros tenemos responsabilidad, todo lo sancionatorio. Lo que pasa es que Zubey, muchas veces cuando uno conoce a su cliente precisamente en la etapa de integración, uno vincula al cliente, aparentemente pues ya lo conoce, pero en el transcurso del tiempo, si no le hace un seguimiento o control, pues puede comenzar a lavar activos con la empresa. Totalmente de acuerdo. Por eso ese es otro punto muy importante que también lo hablamos en el módulo pasado, en el cual revisamos un poquito de qué eran las ROS, si se acuerdan, los reportes de operaciones sospechosas, y no solo esos reportes, sino que el oficial de cumplimiento debe cumplir con, digamos, unos informes o unas notificaciones donde yo diga si hay actividad sospechosa que identifique en este mes o no hay actividad sospechosa. Entonces, este es un trabajo de seguimiento, de estar alerta, de, digamos, estar revisando siempre los clientes. Ya les voy a dar la palabra, regálenme un momentico, por favor. De estar en revisión de los clientes, de las transacciones, y que estemos muy pendientes y muy de la mano con el área contable, pues porque ellos son los que nos van a dar esa alerta general de acá hay un movimiento muy alto de un dinero de una empresa que normalmente no nos lo hace. Talia, dime. Escribió la pregunta en el chat. Vamos a mirar el chat. No me aparece que escribí. ¿Cuál es el valor máximo que se puede pagar en efectivo? ¿Cuál es el monto máximo que se puede pagar en efectivo? Bueno, el monto máximo dependerá de sus organizaciones, ¿cierto? La norma no nos dice a este monto o a este nivel. Recuerden que diferente al SagriLab, que el SagriLab sí nos daba unos montos porque es más a todo lo que son movimientos, ¿cierto? En el SagLab no, todo dependerá de qué. En la parte de estructura tecnológica, que luego la vamos a ver, la segmentación que tenga la empresa, o sea, cómo ustedes clasifiquen sus clientes, ejemplo, críticos y no críticos. Y para ustedes un movimiento mayor a 50 millones de pesos, que esté por encima de 50 millones, que es el tope de un transporte de ustedes, es algo anormal. Habrán empresas que 50 millones de pesos en un transporte es algo medio porque tienen unos topes más altos, ¿sí? Eso dependerá de cada empresa y de cada organización. Por eso el sistema del SagLab es tan específico para cada empresa.
se debe hacer un desglose muy específico porque de esa construcción depende todo esto, que ustedes hagan un buen control. Entonces, pues yo no podría decirles que 50 millones de pesos, ¿no? Porque habrán empresas que hacen movimientos más altos, que su tope podrán ser 200 millones de pesos. O habrán empresas que definitivamente no, sus topes más altos son 5 millones de pesos, ¿sí? Entonces eso dependerá mucho de la organización y la estructura como ustedes estén diseñados. Bueno, yo tengo una pregunta. Para nosotros los proveedores no es fácil detectar un movimiento sospechoso, porque es que la información nos la presenta dando el proveedor. Y yo pensaría que en la implementación del SARLAT nosotros deberíamos colocar para detectar alguna operación sospechosa del aumento del capital año a año, de la declaración de renta año a año de la empresa, por unos 2 o 3 años que le coloquen el valor, porque de lo contrario es prácticamente imposible detectar porque es la información que ellos nos dan a nosotros. Sí, claro, pero ahí es donde entra la debida diligencia y conocer muy bien a sus clientes y proveedores, porque si es una empresa, yo creo que ese ejemplo lo colocamos la vez pasada, es una empresa que se constituyó en el año diciembre del año 2024, ¿cierto? Y para ese año comenzó, digamos, con unos activos de 50 millones de pesos. Está bien. Y estamos a julio del 2025, pedimos la información, pedimos Cámara de Comercio y vemos que sus activos ahora son 500 millones de pesos. Eso es algo cotidiano y puede pasar dentro de las organizaciones que en 6 meses se dispare, digamos, sus ingresos o su nivel de creación esté tan alto. ¿Ustedes qué piensan? Que hay una operación sospechosa. Exacto. Entonces mire que desde ahí, por eso es muy bueno conocer muy bien a sus clientes y a sus proveedores, porque eso es sospechoso. Van a haber momentos en los que ustedes van a ver todo recto, claro, desde la creación, no va a haber saltos de pagos, no van a haber nada. Ahí es donde entra el oficial de cumplimiento mes a mes a hacer una revisión y una verificación de, digamos, unos ítems o unas cositas que se van a ir generando, ¿cierto? Pero a ver, con las empresas es bastante fácil. Lo difícil es con las personas naturales, que normalmente no declaran. Por ejemplo, póngame un ejemplo usted. Nosotros, es una empresa de transporte, nosotros alquilamos vehículos de los propietarios de la zona de influencia. Y esa zona de influencia, el propietario normalmente no declara y tiene su vehículo y factura con nosotros. ¿Y qué información nos entrega? Lo que nos da. Bueno, si no declara renta, la información que nos da es muy básica. Y con eso prácticamente yo no puedo detectar si hay o no hay una operación de legal. El simple hecho de aquí hay una cosa que sucede y que eso casi toda la gente lo sabe, y es que hay gente que llega y como el señor es de allá de la zona, le coloca el vehículo a nombre de él, y que eso en el fondo eso no es correcto. Sí. Pero nosotros como empresa prácticamente no podemos detectarlo porque no conocemos, hasta que no llegue la declaración de renta, no es fácil. Muchas veces ni siquiera pagan. Nosotros sí ahora los obligamos a que tienen que pagar seguridad social. Sí. Eso lo estamos generando desde ya. Pero la otra cosa, ahí sí yo veo la dificultad, es que ese usuario lo que nos reporte sea una información veraz. Sí. Con las personas naturales tenemos que, digamos, revisar un poquito más todo lo que son estados bancarios. Ese es uno de los puntos que da cuando nosotros tenemos creación de cliente, dice, revise estados bancarios, ¿cierto? El estado bancario de este primer semestre, en el cual usted identifica de enero a julio cuáles fueron sus movimientos cotidianos. Usted va a ver unos movimientos muy cotidianos que pueden estar, voy a poner un ejemplo, 10 millones, 12 millones, 15 millones, el pico más alto fue 20 millones. Pero cuando usted vea que en su estado financiero esa persona de 20 millones pasó a 70 millones, ¿es algo anormal o normal? Es algo anormal. Es algo anormal. Entonces es una alerta, es la primera alerta que nos genera acá qué pasó, donde entramos a revisar, digamos, con esa persona natural. Usted en este periodo realizó más viajes, tuvo más conductores, ingresaron más movimientos dentro de su flota, pues fue un poco diferente
vamos a decir, porque fue temporada de vacaciones y entonces hubo más viajes de lo normal que se pueden ver en otros periodos, ¿cierto? De acuerdo a esas respuestas que esa persona es que usted revisa si es una alerta o no es una alerta. ¿Me hago entender? Sí, correcto, sí. Lo que pasa es que si se hace la debida diligencia y se hacen las preguntas adecuadas, porque pues lo que tú acabas de decir, pueda que sí se haya incrementado los viajes, no siempre pues puede ser ilícito. Lo que pasa es que toca justificar el ingreso del dinero. Exacto, muy bien, es eso. Cuando yo genero esa alerta o cuando esa alerta viene a mí, es entrar a identificar si es una alerta real o fue una característica del negocio de ese cliente que yo tengo que cambió, porque eso puede pasar. Las empresas de transporte, digamos, de pasajeros, puede que hay unas temporadas más pico, ¿cierto? Vacaciones, la gente se va a pasear, sale más de la ciudad, generan más servicios, y si esa persona sabe y me puede demostrar que no tuvo 20 como normalmente lo tiene, sino que tuvo 50, claro, ahí hay un aumento, y entonces yo puedo estar tranquilo de que no es un dinero ilícito que entra a esa compañía. A diferencia que me digan, no, pues mi operación siguió normal, yo tuve los mismos 20 viajes, y entonces, ¿por qué tiene 50 millones de pesos más que lo que hace en las transacciones anteriores? Entonces ahí es donde tienen que entrar a revisar muy bien toda esa información, porque eso dependerá si es un reporte sospechoso real o es una alerta que definitivamente se puede cerrar con la evidencia. Sí. Te pregunto, como oficial de cumplimiento, ¿está estipulado alguna periodicidad autorizada para estar solicitándole la información a mi cliente o a mi proveedor? No, la norma nos dice que las empresas pueden constituir los tiempos en los que hagan verificación. Eso dependerá de su sistema, ¿cierto? Pero que si usted lo deja dentro de su proceso... O sea, yo misma, como oficial de cumplimiento, determino la periodicidad de esto. Exacto. Okay. Entonces, se pueden hacer trimestral, semestral y anual. Anual siempre se tiene que hacer una revisión con una auditoría que debe hacer el oficial de cumplimiento, ¿cierto? Pero tú como organización conoces, digamos, tus clientes, si tus clientes son fijos y siempre son los mismos, pues tú dirás, no, yo los puedo revisar cada 6 meses. ¿Sí? Porque también dependerá del número de clientes que ustedes tienen y de proveedores, dependerá de las actividades económicas, ¿cierto? Entonces eso va muy de la mano de la segmentación. Pero tú puedes tener una organización que diga, no, definitivamente mis clientes flotan mucho, ¿cierto? Están yendo y viniendo, yo cada 3 meses necesito revisar esa información, porque en ese tiempo de ir y venir pueden ocurrir muchas cosas, ¿sí? Entonces, todo esto queda dentro del procedimiento de estructura tecnológica, en el cual nos habla acerca de las segmentaciones, de las creaciones de las alertas, de la verificación de la debida diligencia y de la debida diligencia intensificada, que es todo lo que comprende el SARLAT. ¿Vamos claros hasta ahí? Correcto. Sí. ¿Sí? Listo. Entonces, nos quedó claro cuáles son las 3 etapas donde se puede dar la tipología del lavado de activos. En las tipologías para el sector transporte, como lo vemos acá, todos están viendo la pantalla, ¿cierto? Se puede dar la tipología también en estas 4 facetas que vemos ahí, que es la facturación falsa, ¿sí? Donde se hace, digamos, requerimientos de servicios que se facturan a empresas fachadas, pero esas empresas nunca aparecen. Por ejemplo, las empresas de transporte. Hay una empresa que les contrató el vehículo y el conductor, ¿sí? Y yo a ese conductor le genero un anticipo para que vaya y haga ese viaje. Pero cuando voy a hacer la liquidación, digamos, de ese viaje, me doy cuenta que esa empresa no, pues, ya la llamo y no existe, que esa empresa... según se le prestó el servicio, pero el servicio nunca se hizo, ¿cierto? Ahí se puede ver, digamos, toda esa tipología en una facturación, donde puede estar involucrado personal de mi empresa, ¿sí? El operador o el conductor de ese vehículo, porque el conductor recibió el anticipo, según hizo el proceso, pero cuando vamos a hacer la facturación, nunca se dio la actividad. ¿Me hago entender? Ahí vamos a tener problemas con el RNSD. Exacto.
Y por eso es súper importante que todas las compañías tengan una muy buena trazabilidad de sus clientes y de sus empleados. Recuerden que todo lo del SARLAB no solamente aplica para el cliente con el que yo voy a trabajar, sino para las personas que también trabajan dentro de mi organización, ¿sí? Porque esas personas también en algún momento se pueden ver involucradas con todo esto que estamos hablando. Las personas que realizan el manejo de dinero, por ejemplo, este tipo de conductores en los cuales yo les debo hacer un anticipo a sus cuentas para que paguen peajes, gasolina, bueno, todos esos elementos para, digamos, que el servicio se cumpla. Entonces, es ahí donde debemos nosotros estar súper blindados, identificar muy bien con quién estamos trabajando, si estas personas si son, digamos, la calidad que necesitamos para todo el proceso de nuestras organizaciones y qué verificación estoy haciendo para el control de esas personas. Recuerdan que esto lo hablamos la vez pasada, que también a los empleados debemos hacerles una verificación. Chicos. Sí, señora. Sí, que si recuerdan que la vez pasada hablamos que también debemos conocer nuestros empleados, que esto no solo aplica para clientes y proveedores, sino también para empleados. Claro, uno tiene que saber con quién trabaja. Exacto. En este momento, ¿alguna organización está haciendo algún proceso de verificación con sus empleados que nos cuente cómo lo está manejando, por ejemplo? Hola, buen día. Andrea Puentes de Logicaribe, mucho gusto. Nosotros como empresa de transporte de carga por carretera tenemos una plataforma que se llama Compliance. Anualmente se le hace verificación de antecedentes y pues ahí le arroja a uno antecedentes policiales, incluso si hasta tiene denuncias por alimentos. Entonces me parece una herramienta bastante cómoda, fácil y económica. Incluso ahí también por número de NIT y número de cédula se puede sacar información pues de los clientes y de los proveedores. Adicional a eso, cada 2 años nosotros aplicamos la visita domiciliaria de mantenimiento. Obviamente se le aplica visita domiciliaria antes de ingresar y de mantenimiento cada 2 años. Muchas gracias, Andrea. Entonces, por ejemplo, hay empresas que tienen este tipo de alcance, que también lo hablamos la vez pasada, hay unos software especiales en los cuales yo puedo identificar o revisar, digamos, el listado de todo lo que es Procuraduría, Contraloría, ¿cierto? Policía, y ahí nos analiza toda la información, tanto para empresas como para personas. Entonces, con eso constamos de que las personas que están trabajando con nosotros dentro de nuestras organizaciones están, digamos, limpias, no tienen deberes con la justicia y podemos estar, digamos, en un paso blindados de que esa persona va a estar bien para trabajar en nuestro sector. Yo sé que en el sector transporte es un poquito difícil, la vez pasada también nos contaban una experiencia de que había personas que rotaban mucho, sí, eso también se ve, pero entonces debemos garantizar también la legalidad de esas personas y que en un futuro no se nos vaya a volver algo difícil, sí, algo en lo que nosotros nos veamos involucrados. ¿Por qué? Yo contrato un conductor y ese conductor tiene una denuncia en fiscalía porque se robó una volqueta y yo lo contraté como conductor de volqueta. ¿Eso está bien o está mal? No, mal. Total, ¿cierto? Ay, mal. Le estoy dando la responsabilidad a alguien de tener un elemento por el cual ya está requerido en la justicia o tiene un proceso abierto, ¿cierto? Entonces, mire el nivel de conocimiento que yo debo tener de todo lo que es la organización, porque eso corresponde que en futuro nosotros no nos veamos involucrados con nada de eso o que nosotros seamos los afectados en un proceso con una persona que tenía procesos abiertos, ¿sí? O no solamente con eso, puede que uno lo contrate y se roben la carga de los clientes, muchas cosas que pueden pasar. Total, se roban las cargas, se roban el combustible, hay en muchas organizaciones que ustedes saben que eso se da, que se roban el combustible y eso es dinero que estamos perdiendo, ¿cierto? Que cuando van a los puertos y los pesan, ya la carga da algo diferente a con lo que salieron, digamos, en su nivel donde salieron de las empresas. Entonces eso también son pérdidas, eso son pérdidas y eso se da como robo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a la final del día, ¿a quién le toca responder por esa carga que se perdió? ¿Al conductor o a la empresa que es la que hizo
digamos, la contratación con ese A la cliente, empresa. a la empresa, ¿cierto? Entonces, al final del día, somos nosotros los que debemos dar razón y cara sobre todo esto que ocurra. Entonces, es importante conocer con quién voy a trabajar, cuáles son sus elementos, cuáles son sus valores. ¿Qué puede suceder así yo lo investigue? Claro, todo puede suceder, pero por lo menos queda la trazabilidad de que ustedes como organizaciones hicieron una investigación, consultaron una hoja de vida, revisaron unos datos y en ese momento esa persona era una persona apta para que trabajara con ustedes. ¿Sí? ¿Qué se puede dar? Todas las tipologías que estamos viendo en ese momento se dan dentro de las organizaciones, o sea que son asociadas a personas que trabajan con nosotros. Sobrefacturación, facturas falsas, todo lo que son vinculaciones con terceros, las empresas de transporte que hacen una subcontratación para que les lleven esa carga o subcontratan un conductor porque tienen son los vehículos pero no los conductores, que también se da mucho acá, se deben revisar. Acá hay empresas que subcontraten transporte con conductor. Sí, señora. Así, ¿y ustedes cuando hacen una subcontratación hacen alguna verificación o simplemente le entregan el manifiesto a esa empresa para que recoja la carga y la entregue? Nosotros no somos transporte de carga, somos transporte especial de transporte por pasajeros, pero sí se les hace una verificación a cada uno de los conductores, teniendo en cuenta que tienen que muchas veces trasladar funcionarios públicos y algunas veces, dependiendo del contrato, entonces tienen que transportar testigos o algo así en algunos eventos penales, ¿sí? Por lo tanto, ustedes tienen que hacer una verificación de antecedentes penales a todos los conductores, por más que sean ocasionales. Exacto. Entonces, ellos tienen una particularidad como empresa, es que tienen una connotación del transporte de un personal muy especial y muy específico y por ende deben cumplir, digamos, unos lineamientos especiales. Pero las empresas, por ejemplo, que contratan para que transporten una carga o pasajeros, lo mínimo es identificar que esos conductores no tengan comparendos. ¿Ustedes creen que eso es importante o no es importante? Pero por supuesto. Es súper importante teniendo en cuenta que toca hacer un reporte mensual ante la Superintendencia de Transporte frente a los comparendos. Exacto. Entonces, por plan estratégico de seguridad vial, que todo esto se va enlazando, entonces que no tengan comparendos, que no tengan multas, que no haya ninguna necesidad o requerimiento por este ente, ¿cierto? Además de eso... Inclusive la norma dice que si el conductor tiene comparendos, la empresa no debe cargar. Exacto. ¿Por qué? Porque está incumpliendo, ¿cierto? Y recuerden que hay unos entes normativos que hacen esta revisión y esta regulación. Y hay, por ejemplo, en los puertos, cuando van a ingresar estos conductores, los verifican. Y si tienen comparendos, no los dejan ingresar. Entonces, como mínimo, revisar un comparendo. Que sus vehículos se cumplan con todo lo necesario para que usted transporte un personal, ¿sí? Que esos vehículos sí sean lo que ustedes están asociando a las necesidades y a lo que ofrecieron. Y más que eso, que sean legales. Porque entonces yo hago una contratación de la persona, pero no sé en qué transporte se va a mover. Y como yo conozco a la persona, sí, vaya en el carro que usted tiene. Pero usted sabe ese carro de dónde viene, cómo lo adquirieron. Eso también es importante conocerlo. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Va quedando claro? Sí, señora. Listo. ¿Qué más se puede dar en todo lo que es transporte de cargas para el lavado de activo? Todo lo que son mezclas de la carga. En esas mezclas de la carga yo puedo decir que voy a transportar torta de soya, pues, poniendo un ejemplo. Y en esa torta de soya por allá meto una cajita y en esa cajita llevo unos billetes que me dijeron que llevara para X zona. ¿Eso se puede dar o no se puede dar? Eso es común. Eso puede ser el día a día. No se te escuchó, qué pena. Sí, eso se da. Sí, eso es una estrategia que se da mucho para el lavado de activos y eso se llama camuflaje, ¿cierto? Donde dentro de nuestras organizaciones contactan empleados de nosotros que se prestan para ese tipo de actividades, donde en el requerimiento que nosotros tenemos legal, donde tenemos un manifiesto, donde tenemos una carga que especifica qué es, donde tenemos una ruta, donde tenemos un cargue inicial y un descargue final, todo muy organizado. Nosotros como empresa identificamos todo eso, lo tenemos al día, tenemos los carros con GPS, pero ese conductor
realiza un negocio aparte donde él ve viable en ese transporte llevar algo que no está asociado en la carga. Eso se da y se da mucho, ¿cierto? Y eso se llama estrategia de camuflaje, donde los productos legales se combinan con ilegales y normalmente, ¿qué se transporta en esa combinación? Drogas, armas, ¿cierto? Y elementos en efectivo o dinero en efectivo. Entonces, por ese medio también se puede dar todo lo que es el lavado de activos, ¿sí? El lavado de activos no es solamente dinero, eso lo tenemos claro, ¿cierto? Son también elementos en los cuales yo puedo hacer una transacción y en esa transacción entra un dinero que es legal, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo principal de estas cargas mixtas? Pues que como es una actividad que va tan legal con todo, la operación no se vea sospechosa, ¿cierto? Evitar todo lo que son controles aduaneros y policiales. Entonces, en esa combinación, si es una carga de X toneladas y yo pongo un elemento que no se va a notar, entonces puedo hacer la tipificación del lavado de activos. ¿Qué otro elemento también podemos encontrar? Todo lo que son comisiones y sobornos. ¿Eso se da o no se da? Y todo... Sí, yo creo que sí, las comisiones son las que más de pronto se dan que el soborno. ¿Y ustedes tienen claro qué es una comisión y qué es un soborno? Pues claro, una comisión es lo que le pagan por el transporte de algo, y un soborno por el transporte de algo, pero legal. Un soborno le pagan el transporte, pero ilegalmente. Esas comisiones también no necesariamente tienen que ser todas legales. ¿Ustedes qué opinan? Es que por eso digo, las comisiones pueden ser una comisión ilegal, es la que le dan a uno, bueno, transporte tal cosa, y sabe uno que eso es ilegal, eso es un soborno. Exacto, donde por ejemplo hay una mezcla. Pero es legal cuando la empresa le dice a uno, bueno, esto va aquí y va su remesa. Lo otro, lo ilegal, pues no trae uno remesa. Se pueden dar el ejemplo de que ustedes transporten una carga y ustedes desde el inicio sepan que esa carga va combinada y que por esa combinación de esa carga les generen un pago adicional. Pero una persona que cargue alimentos va con un viaje de tomate. Sí. Y se ven canastillas. Entonces dentro de las canastillas va otro artículo, imaginémonos droga. Sí. Por las canastillas va todo legalmente y el camuflaje va en la droga que va en las mismas canastillas con tomate y todo eso. Entonces a uno que le pagan el transporte, el legal se lo pagan a uno, y esto puede ir con planilla, puede ser esto, pero el ilegal ese no lo van a pagar, ni lo facturan, ni van a dar ninguna evidencia. Exacto. O, por ejemplo, pero que usted conoce eso. Ahí es donde están todo lo que son comisiones o sobornos para el encubrimiento de todo lo que es el lavado de activos. Donde usted es consciente de que dentro de la carga que usted va a transportar o los elementos o las personas que usted vaya a llevar, van a llevar algo diferente a lo que está dentro de la estructura de la logística. ¿Sí? ¿Ese pedacito queda claro? Sí, claro. Bueno, y cuando uno no sabe que va camuflado alguna cosa, pueden haber, ahí sí como cuento, que alguien sepa y lo avienten a uno y queda uno, hay que, en esos casos que... Por eso es muy importante trazar todos los viajes, que ustedes tengan la logística de dónde sale, con qué elementos, qué persona, en qué vehículo, qué rutas, qué va a llevar, si hace paradas, si no hace paradas, porque ya eso entra a un proceso legal en caso de que la policía haga una revisión y encuentren elementos que no están asociados a la carga, pues entonces ahí es donde ustedes con todo ese proceso logístico deben tener el blindaje para poder dar parte acerca de que ustedes no conocían que dentro de ese vehículo iba X elemento adicional, que para ustedes era totalmente limpio, y por eso es importante la trazabilidad de todo lo que se hace. Recuerden que el SARLAT va de la mano con todo lo que es gestión humana, porque va de la mano con la contratación de las personas, ¿cierto? Todo lo que es logística y compras, ¿por qué? Porque desde ahí nacen los clientes y se dan los despachos de los elementos o las rutas o el servicio que ustedes presten, ¿cierto? Pero para reforzar los términos de comisiones y de sobornos, si eso se presenta es porque alguien cayó en este tipo de juego, ¿no?
Sí, claro. Sí, normalmente son personas que están dentro de nuestras organizaciones que se están prestando para realizar este tipo de eventualidades, ¿cierto? Este tipo de negocios, este tipo de transacciones, porque pues así solita no va a entrar al camión ni se va a poner en la carga que se va a transportar, ¿cierto? Ni se va a entregar sola al lugar donde según van a hacer el desembarque. Entonces, claro, ahí es donde se ve toda la contaminación desde nuestros empleados, o también puede ser desde nuestros clientes que nos dice, no, transporteme esto, mire, el camión ya está listo, solamente voy a contratarles con ustedes al conductor, llévelo al destino. Por eso es importante que todas las transacciones, los negocios queden muy claros y que quede estipulado muy bien qué es lo que ustedes están transportando, qué cantidad, hacia dónde se dirige, cómo fue la forma de contratación. Uno muchas veces dice, todo eso, sí, todo eso, porque en un proceso judicial eso es lo que nos va a salvar, nos va a exonerar de una sanción, de una multa o de un proceso civil o penal, ¿sí? ¿Vamos claros? Sí, correcto. Entonces, ven ahí bien la diapositiva, sí. Mecanismos de detención y prevención. ¿Cuáles creen ustedes que son los mecanismos con los que podemos hacer una detención y una prevención para que se dé todo esto del lavado de activos? Pues uno conociendo la norma y haciendo bien el rol del oficial de cumplimiento, vigilando todos los pasos que tenemos que cumplir. Exacto, si vamos al principio del sistema, entonces sería implementar un sistema, SARLAB, ¿cierto?, donde nosotros podamos identificar todos los riesgos, realizar una debida diligencia, un monitoreo y detención de la operación inusual, todos los reportes que hacemos ante las entidades necesarias y la revisión periódica del sistema. Entonces, desde el inicio de esa implementación, nosotros partimos con una medida de detención y prevención, donde si nuestro sistema SARLAB funciona adecuadamente, se hace lo necesario y se implementa de una manera eficaz y eficiente, pues va a generar un resultado óptimo para lo que necesitamos, ¿cierto? Todo eso, ¿cómo lo hacemos? Cumpliendo con todo lo normativo, con todas las especificaciones que nos dice la resolución, realizando los reportes y pues generando las alertas en el momento de que tengamos reportes sospechosos. También capacitando al personal, ¿no? Porque el personal de la empresa tiene que estar también capacitado con esta norma. Sí, total. Acá abajo, si ven, está todo lo que es capacitación, ¿sí? Entonces, uno es la implementación del sistema, pero no es solo implementar el sistema para que nos quede en el papel, ¿cierto? Sino que esa implementación se ajuste a toda una adecuación y a todo como un ciclo PHBA, que sea una mejora continua, que sea un monitoreo y que sea eficiente. Entonces, por eso se hace todo lo del oficial de cumplimiento, que ese oficial de cumplimiento cumpla con sus actividades, porque va a tener unas actividades designadas de acuerdo a esos perfiles que se creen para las organizaciones, donde debe hacer una implementación y un mantenimiento de ese sistema. ¿Cuál es el mantenimiento? Pues verificar, revisar y reportar, ¿sí? Otro punto súper importante para la prevención es todo lo que es el conocimiento del cliente, proveedor o cualquier elemento que se involucre dentro de nuestra organización. Entonces, conocer su existencia legal, su actividad económica real. ¿Por qué digo real? Porque hay cámaras de comercio en las que me dicen mi actividad principal es esta y tengo otras actividades anexas, ¿cierto? Pero cuando voy a la actividad, ellos no desarrollan la actividad principal, sino que me están contratando por allá por otra actividad que está casi al final de sus actividades que tienen como normas, ¿sí? O que tienen para realizar. Entonces, identificar y por qué no realizan su actividad principal. Entonces, conocer muy bien sus clientes, todo lo que es la capacidad financiera. En este punto es muy indispensable conocer la capacidad financiera de sus clientes, de sus proveedores y de sus empleados. ¿Por qué creen que es importante conocer la capacidad financiera de un empleado? Porque cuando yo conozco, digamos, el promedio económico de una persona, yo puedo decir, esta persona puede adquirir estos elementos o no. Vamos a poner un ejemplo. La persona, tengo un auxiliar logístico, ¿sí?
Ese auxiliar logístico es el que se encarga de hacer los despachos o las salidas de los vehículos, hacer los requerimientos, como todo el movimiento logístico. Y ese empleado tiene un salario de 2 millones de pesos mensuales, ¿sí? De un momento a otro, el empleado se compró un carro Mazda de, no sé, vamos a ponerle 30 millones de pesos, nuevo. Y me dice, qué bien, sacó un crédito o cualquier cosa y lo compró. Estamos poniendo un ejemplo, ¿cierto? Al mes siguiente nos damos cuenta que compró una moto, nueva también. ¿Hay algo sospechoso o no sospechoso? ¿Ustedes qué creen? Pues, y puede que sí haya algo sospechoso. Se está ganando la lotería. Se está ganando todos los meses se gana la lotería. De una manera muy continua. Lo que pasa Sí. es que si el empleado no tiene otros ingresos y no tiene cómo demostrarlo, pues sí genera sospecha, obviamente. Sí, total. Y ustedes saben que desde el conocimiento de la contratación ya sabemos más o menos cuál puede ser el nivel adquisitivo de una persona, ¿cierto? Porque eso se revisa mucho desde la contratación, pues con quién vivís, cómo es tu núcleo familiar, a qué te dedicas, esto y lo otro, y uno va adquiriendo una información. Entonces es muy sospechoso que de un día a otro se compre un carro, uno lo ve muy bien, está ahorrando, salió adelante, al mes siguiente se compró una moto, ve qué tan bueno, pero uno ya genera la alerta. Al otro mes se compró el último iPhone que le valió, no sé, 13 millones de pesos. Dice, ya sea algo raro, ¿cierto? Y ese algo raro se puede estar desarrollando dentro de las instalaciones de sus empresas. ¿Por qué? Porque esa persona de pronto se dejó contaminar y está haciendo cosas ilícitas que le están generando a él un dinero adicional en el cual, como lo estamos viendo, por esos medios que está comprando y esas cosas que está demostrando adquirir, ¿sí? Entonces, por eso es importante también hacer la revisión de sus empleados. Pero cuando uno detecta este tipo de anomalías, sí. ¿Yo qué hago? ¿Lo tengo que reportar ante la UIAF como tal o simplemente, no sé, porque es que uno se pone como a pensar tiene dos parámetros. Uno es, listo, yo le estoy detectando la huevonada y cuando menos pienso, llego y si lo reporto, se da cuenta que yo me estoy metiendo en la colada, de pronto me gano un pepazo o me gano un problema más grave. Entonces ahí, ¿cómo manejar eso de una manera estratégica para no tener, digamos, problemas futuros? Una auditoría. Yo como empresa, ¿qué hago? Hago una auditoría al área de logística o al área donde está involucrada el personal, ¿cierto? Y en esa área yo tengo que revisar todo, movimientos, ingresos, salidas, qué hizo, qué no hizo, con quién habló, con quién no habló. De esa manera tú captas toda la información, ¿cierto? Necesaria para identificar si en verdad se ganó la lotería y está comprando cosas o definitivamente está involucrando en nuestra organización dentro de cosas ilícitas, ¿sí? Y una auditoría, en esa auditoría tú no estás haciendo un juzgamiento particular, porque vas a auditar un área, y en esa área vas a auditar a todos, todo el proceso que ejecutan. Pero digamos que si en el caso de que hago la auditoría, todo lo encuentro bien, pero estoy detectando, pues, es visible que él está en negocios raros, porque ya basado en todos esos tipos de argumentos que acabas de dar, se nota. Sé que en el futuro puede pasar que él me involucre como tal, pero entonces yo no encuentro ninguna anomalía que haya hecho que mi empresa esté vinculada como tal. ¿Ahí qué haría en ese caso? No entendí. Tú revisaste y dentro de esa revisión no identificaste nada. Exacto, no identifiqué nada, no encontré nada. O sea, por ahora mi empresa está bien, pero a él se le nota que sí está haciendo algo raro porque no es normal ese nivel de crecimiento tan exponencial en tan corto tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿ahí uno qué haría? No, hay que seguir haciendo revisiones. Recuerden que las ROS son alertas, ¿cierto? Y dentro de esas alertas tú haces unos seguimientos. Entonces, en esos seguimientos hay que seguir identificando esa persona porque tiene ese crecimiento, ¿cierto? Recuerden que ahí va toda la parte de capacitación del SARLAB, entonces el oficial de cumplimiento, sí, muy bien, acá nos dicen hacer control interno, entonces el oficial de cumplimiento ya entrará, pueden hacer un sondeo de personas en la cual ustedes les digan que van a hacer una verificación por todo lo normativo con el SARLAB, donde se van a revisar X ítem,
se van a revisar actividades, movimientos, ¿cierto? Y va a haber algo que va a hacer que esa persona genere la alerta con la que ustedes puedan constatar que sí está realizando algo ilícito entre sus organizaciones. Normalmente una persona que realiza algo ilícito dentro de una organización y ve que se está monitoreando más, que se está más pendiente del proceso, que se adecuan los procesos o se mejoran, que se realizan auditorías, ¿qué pasa? Dicen, no, a mí me van a coger, ¿sí o no? Claro, está alerta. Sí, claro. Entonces se ponen más alerta y en esa alerta es donde generan errores que tú vas a identificar y con eso ya se hace todo el proceso interno de sus organizaciones. Ustedes ya dentro de su estructura de gestión humana revisan cuál es el paso a seguir, pero desde el SARLAC, cuando ustedes identifican que si hay una actividad sospechosa, se debe hacer la respectiva, el respectivo reporte. ¿Por qué? Porque más adelante, si sus organizaciones se ven involucradas con este tipo de actividades, ya ustedes tienen como constar de que generaron una alerta, ¿cierto?, ante la entidad y que pues ellos ya se encargarán de hacer el otro proceso. Recuerden que generar una alerta no es que ustedes estén diciendo esa persona es ilegal. Eso lo dejamos claro la vez pasada, ¿cierto? Ustedes solo están notificando que hay algo anormal. Si el auxiliar de bodega comienza a tener movimientos así de dinero, si cambia la vida, puede estar cayendo en el juego de comisiones y sobornos. Entonces, sí, claro. Y ya ustedes dentro de sus manuales, digamos, de convivencia y todo lo que ustedes tengan de sus reglamentos internos, ya tomarán sus directrices, pero por la parte de SARLAC hay que hacer ese reporte de esa actividad sospechosa cuando ustedes identifiquen que sí está realizando algo ilícito dentro de sus organizaciones. ¿Quedamos claros ahí? Pero, en este caso, mientras no lo identifique que esté haciendo nada ilícito dentro de la compañía, así yo veo el crecimiento exponencial, no debo de hacer el reporte, solamente cuando lo identifique. Ustedes lo que hacen es, dentro de sus formatos van a tener algo que se llama alerta y monitoreo, ¿cierto? Que es un documento en el cual ustedes van a ir marcando esas alertas. Recuerden que no es lo mismo una alerta a una operación sospechosa, también lo vimos la vez pasada. La alerta es la que me dice algo está diferente, ¿cierto? Debo poner más cuidado en esta situación. Cuando ustedes hacen esos seguimientos y en ese seguimiento ya identifican que si hay una actividad sospechosa, la hacen la debida notificación, el debido reporte, ¿cierto? Entonces ustedes tienen una alerta. En esa alerta usted le deberá hacer seguimientos, como ya vinimos diciendo, todos los métodos que pueden tener. Y cuando identifican que si hay sospecha o que si hay un proceso que se está dando dentro de sus organizaciones, realizan el ROPS. ¿Y quién le hace el monitoreo al oficial de cumplimiento? El oficial de cumplimiento depende de la gerencia y del máximo órgano dentro de las organizaciones. O sea, él es el que entraría a hacerle ese monitoreo a él. Sí, claro. Recuerde que la potestad de tomar decisiones y de que se haga va desde el máximo órgano, del máximo órgano, y está constituido entre la norma. Nos dice, el máximo órgano dentro de las organizaciones tienen unas potestades y unas responsabilidades, ¿sí? Dentro de esa implementación vamos a ver esas responsabilidades que se dan para el máximo órgano, para el representante legal, para los trabajadores y para el oficial de cumplimiento. Okay. Claro, hay reportes internos y reportes externos que toca hacer como oficial de cumplimiento. Sí, claro. El oficial de cumplimiento tiene que cumplir unos lineamientos como cualquier empleado y realizar sus informes y presentárselos a la gerencia, ¿cierto? De avances, de hallazgos, de seguimiento, de acuerdo a lo que vayan dentro de sus organizaciones. ¿Vamos claros ahí? Perfecto. Listo. ¿Cuál es otro control? Todos los controles internos que se dan en la organización, ¿sí? Entonces, todo lo que es la debida diligencia, los límites o la segmentación que tenemos con los clientes, toda la parte contable. Entonces, recuerden que la parte contable cumple un papel súper importante dentro del SARLAC porque con ellos tenemos toda la información financiera de la organización. Entonces, podemos ver si hay movimientos anormales, ¿cierto? Si hay ingresos anormales, todo este tipo de cosas. Por eso, los oficiales de cumplimientos deberán reunirse con
estas, digamos, áreas de las cuales necesita para poder obtener la información y verificar que su sistema esté funcionando adecuadamente. Entonces, todo lo que, por ejemplo, yo soy una empresa que tengo estipulado que solamente son pagos por medio de transferencias, y la persona contable se acerca hacia el oficial de cumplimiento y le dice: ve, este mes tuvimos un pago en efectivo, lo recibió X persona y fue por ese monto. ¿Tenés conocimiento si se cambió la normatividad, si nosotros ya vamos a recibir pagos en efectivo? Eso es una alerta, ¿sí o no? Claro. ¿Por qué? Porque ya tenemos estipulado que no se recibe pagos en efectivo. Y si hay un recibo que nos indica que ingresó un dinero por pago en efectivo, algo está ocurriendo. Ese dinero, ¿a qué da referencia? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y quién lo recibió? ¿Sí? Qué buena pregunta. Cuando hablamos de efectivo, porque es algo que he escuchado demasiado, que uno tratar de que no haya efectivo y no que todo debe ser por transferencia. Pero es que hay veces cuando uno trabaja con personas independientes, esas cosas, ellos manejan efectivo. Uno que hace en esos casos lo puede estipular simplemente y no habría problema, o siempre debe de buscarse la manera de que sea transferencia. No, dentro de las organizaciones recuerde que ustedes tienen la potestad de decidir cuáles son los medios de pago. Efectivo, transferencia, en este momento ya existen las criptomonedas, habrán empresas que están, digamos, a ese nivel y reciben este tipo de pago, pero todo eso debe quedar plasmado dentro de sus procedimientos, porque si para ustedes es normal que una persona les pague 20 millones en efectivo, eso no va a generar una sospecha. Pero si no es normal porque ustedes no reciben pagos en efectivo, eso sí es una sospecha de que algo ocurre. Y me hago entender, todo dependerá de cómo ustedes tengan estipuladas sus empresas. La recomendación para todos es que pues, las transferencias son un medio de pago que nosotros podemos validar con una entidad bancaria, ¿cierto? Y que con esa entidad bancaria pues tendríamos la certeza de que ese dinero pasó por la revisión de ellos y que cuando llegó a nosotros es legal, ¿sí? Pero en muchas organizaciones no se da. La mayoría siempre se paga en efectivo porque son sumas no muy excesivas, porque son personas naturales que me pagan un transporte que vale 100.000 pesos, ¿cierto? Y entonces una transferencia no todo el mundo lo tiene porque todas las personas no tienen, digamos, el nivel de acceso a la tecnología. Entonces eso dependerá mucho, Luis, de la constitución de sus empresas y cómo manejen su proceso, ¿sí? Por eso es muy importante dentro de la segmentación identificar los topes, que cuando esos topes en efectivo se den por encima, genere una alerta. ¿Por qué? Porque es anormal que un cliente me pague en efectivo 400 millones de pesos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí entra mucho todo lo que es la segmentación. Ok, o sea que yo puedo definir simplemente los topes y podría decir, digamos, sin exagerar, decir 4 millones de pesos es lo máximo en efectivo y a partir de ahí todo debería ser transferencia. Es como un ejemplo. Sí. Pero que no habría como un... Porque yo he notado que como que la ley en ese momento está siendo muy enfática en el proceso de que quiere que todos entremos a la bancarización y el tema bancario. Entonces, que no se vaya a generar un problema ahí de lavado de activos o de cualquier cosa por el tema de que uno esté recibiendo constantemente efectivo en ese orden de ideas, digamos, así sea 1 millón, 2 millones, pero fluido, entonces que no vaya a haber problemas legales ahí. No, recuerden que ustedes como demuestran que generan movimientos en efectivo con todos los balances y los cierres contables que realizan dentro de sus organizaciones, ¿cierto? Y si es el cotidiano, que en el año 2024 cerraron con X monto en efectivo, en el 2025 ese sería como el tope para ustedes, ¿cierto? No habría ninguna, digamos que se vieran involucrados en el caso de que ustedes coloquen una segmentación o definan una segmentación y esa segmentación no la estén cumpliendo. Y entonces, ¿para qué colocamos una segmentación si esos topes no se van a cumplir? Y digamos que no nos va a generar alertas. Entonces ahí entra la definición de todo lo que son las segmentaciones y estipular el por qué ustedes necesitan de recibir efectivo por sus clientes, por su proceso, por lo que hacen y cuáles son esos topes. Es decir, como tú dices, yo digo que el máximo son 4 millones que va a recibir en efectivo y lo que esté por encima de eso lo va a recibir en transferencias. Está muy bien, eso se puede hacer. Ya ustedes lo definirán dentro de cada
sistema que se implemente para sus organizaciones, cuáles son esos topes y esos métodos. Como habrán empresas en este momento que dicen, no, yo solamente recibo transferencias, a mí ya no me interesa recibir efectivo porque es un dinero que pasa por una mano, luego por otra, y así sucesivamente se pueden involucrar en que el dinero nunca llegue a tesorería, por decirlo así. Entonces ya esos son lineamientos que cada organización realiza. Nosotros tuvimos un ejemplo de un cliente extranjero que nos pagó en efectivo, pero igual se dejó el soporte, ¿no? Exacto. Porque pues él decía que a él no le gustaba pagar el 4 por 1000 y todo ese cuento, pero igual en la remesa se dejaron soportes de las transferencias. Sí, es que ustedes dejen muy bien trazado todo lo que hacen, ¿cierto? Todo lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y que tengan cómo comprobar que ese dinero entró legal, que es adquirido de una manera adecuada y que normalmente con ese cliente ustedes realizan las transacciones de esa manera. Entonces ahí pues es como definir, Luis, dentro de todo el proceso, cómo lo van a manejar y que quede estipulado en el procedimiento y que se cumpla, ¿cierto? También nos dice que otro mecanismo para todo lo que es la prevención es uno de los más importantes, que es la capacitación y sensibilización, tanto de los clientes y proveedores como del personal. Es muy importante que todo esto que ustedes están implementando, así como sus otros sistemas que ustedes tienen para sus organizaciones, se les divulgue a ellos. ¿Por qué? Porque ellos deben estar al tanto de qué es lo que ustedes están haciendo y para qué lo están haciendo, ¿cierto? Porque es muy incómodo que de pronto cualquier día yo llegue y les diga, venga, fírmeme la autorización de tratamiento de datos que yo lo voy a revisar en una base, a ver usted qué tiene pendiente, ¿cierto? Eso hay que hacerlo con tacto, hay que hacerlo de una manera adecuada y explicándole el por qué lo vamos a realizar. Entonces, todo lo que es formación y capacitación a tanto clientes, proveedores y empleados se debe hacer. Todo ese fortalecimiento sobre la normatividad y cuál es la finalidad de lo que estamos implementando también viene dentro de todo lo que es la norma. En la norma nos dicen 5 capacitaciones que el personal debe recibir, ¿sí? Que ese personal debe conocer y que en ese conocimiento pues ellos tengan como la información de qué es lo que está haciendo la empresa, por qué lo está haciendo, cuál es la normatividad que le aplica y la razón de ser de esto. Ahí nos queda como claro todo el proceso de capacitación, ¿sí? Señor. Y que en el momento todo este proceso de capacitación pues se irá ajustando a sus sistemas de gestión y a todo lo que ustedes tienen del proceso formativo con las personas, porque eso se enlaza que cuando tengan sospechas y ustedes hagan sus auditorías o su control interno, pues quede identificado que ustedes ya les habían puesto en conocimiento, que ellos sabían, que ellos estaban al tanto de todo y que el proceso que ustedes están haciendo dentro de la organización o con esa persona que identificaron que generó algo ilícito dentro de sus organizaciones, pues está dentro de la norma para todo el proceso ya contractual que ustedes vayan a realizar con ellos. No sé si tienen alguna otra pregunta. Está claro, Sue. Yo sí tengo una pregunta ahí en el dato que tienes ahí de conocimiento del cliente. Conozco el KYC, que es el Know Your Customer, pero el CDD no lo conozco, ese es nuevo para mí. ¿Me lo podrías explicar? Qué pena la pregunta. En el conocimiento del cliente. Sí, es que hay una sigla que es CDD, conozco el KYC, que es un Know Your Customer, pero el CDD no sé qué quiere decir. Es todo lo financiero del cliente. El CDD es toda la parte financiera, toda la parte tributaria. Habrán de acuerdo a las negociaciones que ustedes tengan con un cliente donde necesiten conocer más a fondo toda esa parte tributaria, su declaración de renta, sí, todo ese mecanismo que viene ya con todo lo que es contable, pues a eso hace referencia. Ok, gracias. Igual más adelante, este tipo de palabritas la vamos a ver en todo lo que es conocimiento del cliente, ¿listo? Y vamos a abrir más el espectro de todas esas definiciones que ustedes ven ahí. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ya en el chat les enviamos el link para la asistencia, ¿sí? No sé si todos la vieron. Sí, ya. Por favor, entonces diligenciamos la asistencia y les voy a enviar un segundo link. ¿Qué es este segundo link? Este link es un taller que debemos, pues todas las personas que están en ese momento conectadas, realizar. Son unas preguntitas fáciles, son como 5 preguntitas en la cual vamos a revisar pues cómo va el avance de lo que hemos hablado, ¿sí?
si ha quedado claro, digamos, todos los cuestionamientos o las cositas que no hemos entendido. Entonces, por favor, para que me ayuden también con el diligenciamiento de este tallercito y el de la asistencia. Recuerden que el taller también es importante realizarlo porque suma en todo lo que va al final del proceso para la certificación. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta, me dicen si lo pueden visualizar, si lo están viendo en este momentico y si pueden ingresar. Sí, ya ingresamos. Ok, no sé si de pronto tienen alguna otra duda. Ese es el momentico como para que revisemos esas inquietudes, o si no tienen ninguna duda, pues ya como para dar por terminado este segundo módulo, este segundo encuentro. Espero que haya sido muy claro para ustedes, que el tema haya sido entretenido, les haya quedado muy claro todo lo que hablamos, cómo se pueden dar estas tipificaciones dentro de sus procesos o sus negocios, y también, digamos, las medidas o las alertas que debemos tener con la identificación de todo lo que puede suceder dentro de sus organizaciones. Para quien me estaba preguntando el nombre, es Diplomado Sarla módulo 2. O sea, en cada asistencia ponemos el módulo en el que estamos para revisarlo al final. Tienes que esperar que le confirme. Sí, no, ya demos por cerrado. Bueno, no, entonces nos van confirmando. Ahí están ambos links para que realicen pues el taller que les compartió Zuey, el de asistencia, que es muy importante. Y agradecerles a cada uno de ustedes por su compromiso, por sus aportes en este espacio. Nos vemos nuevamente el próximo miércoles a las 10 a.m. para que continuemos entonces con el módulo 3. Muchas gracias, que tengan un feliz día. Listo, Zuey, muchas gracias. Me quedo haciendo el taller. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Los espero la otra semana.